Amén. Vamos a continuar con la palabra. Esta es la segunda parte del domingo anterior, que titulamos Cristo en el creyente. Este vendría siendo Cristo en el creyente 2. En el domingo anterior estuvimos leyendo en Mateo 9 del 18 al 30. Y ahí veíamos 3 casos. Voy a hacer un pequeño resumen para conectar con la palabra de hoy. Teníamos 3 casos en el cual había un principal del Sanedrín que tenía una hija que estaba muerta y que recurrió al Señor y el Señor la resucitó. En paralelo veíamos la historia de una mujer gentil que desde hacía 12 años tenía un flujo de sangre y ella, tocando el manto del Señor por detrás, no solamente sanó, sino que el Señor la salvó. Y en tercer lugar había un grupo de ciegos que recurrieron al Señor para que les diera la vista, y el Señor los sanó. Pero veíamos que toda esta secuencia en paralelo iba representando en cuanto al principal y su hija, al pueblo judío, que creía en el Señor. Por otra parte teníamos a la mujer, que era gentil, que representaba a todos aquellos que creyeron en el Señor no siendo judíos, y los ciegos, que representaban también al pueblo judío que por la gracia de Dios se les dará cuenta de poder ver. Veíamos aquí una situación que podíamos identificar el mundo religioso del no religioso. Decíamos que esto de ser religioso o no religioso no era una cuestión institucional, en el cual nosotros definimos porque no pertenecemos a una especie de concilio, una iglesia con tradición, que por esa razón no somos religiosos. El Señor apuntaba a nuestro corazón y a poder identificar en nuestro corazón nuestra propia religiosidad. Esa en general fue la palabra del domingo pasado, que la idea es continuar con esto, con una visión, no diría distinta, pero otro ángulo, apuntando más o menos a lo mismo. Antes vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, tú que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú que traes tu palabra delante de nosotros para romper nuestros corazones, quebrantarlos y también poder ver en nuestro interior nuestra propia religiosidad. Hemos estado caminando en este tiempo hacia ti, Señor, pero sabemos que caminamos sobre una obra ya realizada, una obra consumada, que tú realizaste en la cruz, y que por esa razón hoy día nosotros podemos decir que tenemos un Señor, porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestro pecado. Señor, hoy día te damos gracias por este tiempo, si bien un tiempo duro y difícil, pero tú has estado todo, en cada momento, en cada segundo, en nuestro espíritu vivificado. Gracias, mi Señor. Amén. Vamos a leer en Mateo 21, del 33 al 44. Dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, le cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios sea quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí hay muchas cosas que tenemos que ir identificando. En el versículo 33, el Señor comienza una parábola y dice: hubo un hombre, padre de familia. ¿A quién se está refiriendo aquí el Señor? Se está refiriendo a Dios, está describiendo a Dios en esto. Él dice: el cual plantó una viña. ¿Qué es esta viña? Bueno, aquí hay varias cosas que podríamos sacar en conclusión qué es lo que representa la viña. Si vamos a Isaías 5:1, ustedes en la casa van leyendo, ¿no? Podríamos identificar, incluso al leer el capítulo completo de Isaías, el capítulo 5, podemos identificar que se trata de Jerusalén o del pueblo de Israel, esta viña en la cual está plantando Dios. Dice que la cercó de vallado. Bueno, el vallado es una muralla de tierra, piedra y madera. Y dice que cavó en ella un lagar. Las viñas antiguas tenían lagares. Los lagares son hoyos en el suelo, que después ponen una, ¿cómo diría yo?, una especie de tinaja grande de barro, de barro cocido, donde ponen el vino a fermentar. En los tiempos que los que conocemos algo de viña, aunque sea un poquito, en Chile se usa el barril ¿cómo se llama?, de madera, de encina, madera francesa. Hoy día están usando maderas locales, digamos. Pero también hoy día ya lo más moderno es usar vasijas de acero inoxidable. Bueno, en ese tiempo lo que hacían era fermentar en un hoyo por el tema de la temperatura, porque seguramente ahí la temperatura ambiente era mucho más alta, entonces que eran lugares desérticos. Por lo tanto, el mosto se fermentaba mejor enterrándolo. Entonces él hizo un lagar, un lugar donde producir el vino. Y después dice que edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, digamos que el padre de familia representa a Dios, la viña representa al pueblo de Israel o a la ciudad de Jerusalén, los labradores son los líderes del pueblo de Israel, el lagar, como ya decíamos, donde se pone la uva a fermentar. La edificación de la torre representa la visión de la ley, desde la altura, desde la misión propia de la ley de ser cumplida. Y el arrendar a los labradores, de arriendo, es lo que Dios le pasa la administración y el usufructo por un precio, que este precio del cumplimiento de la ley al pueblo de Israel y a sus líderes. ¿Se nota más o menos la figura, hermano?
Pero esto continúa. Y dice después en el versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Quiénes son los siervos que el Señor envió? Son los profetas que fueron enviados por Dios. Si vamos a 2 de Crónicas 24:19, yo leo, no se preocupen. Dice que les envió profetas para que los hicieran volver a Jehová, los cuales les testificaron, pero ellos no prestaron atención. Y después en 2 de Crónicas 36:17 dice que, pero se burlaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió la vida de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Interesante. Vuelvo a repetir. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, o sea, a los profetas, a los labradores, o sea, a los líderes del pueblo de Israel, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. El pueblo no reconoció a los profetas y se burlaban de ellos y los golpearon, mataron y apedrearon. Esto es tremendo, hermano, pero está escrito. Esto es lo que ocurrió. El Señor le entregó al pueblo de Israel una misión. Le puso la ley. La palabra habla que la ley es santa. Pero la ley, hermanos, tuvo un efecto. Y el efecto fue que dejó en entrever que somos pecadores. ¿Por qué? Porque en el más santo la pudo cumplir. Entonces Dios envió a los profetas a tratar de guiar al pueblo para que el pueblo enderezara sus caminos. ¿Y qué pasó? Se burlaron, a unos los mataron, a otros los golpearon. Hermanos, este es un tiempo que el Señor nos ha dado mucha palabra. Una palabra que no se puede quedar entre cuatro paredes. Una palabra que tiene que ser escuchada. Una palabra que es necesaria para el pueblo creyente de hoy. A mí a veces pienso que pasa más o menos lo mismo en estos tiempos de lo que pasó, en lo que estamos relatando en aquellos tiempos con el pueblo de Israel, que escuchando la palabra de Dios no la oyeron. Y eso es una situación en la cual el pueblo de Dios hoy día tiene que examinar su corazón. ¿Estamos realmente escuchando la palabra del Señor? El Señor el domingo pasado nos hablaba duramente respecto a nuestra religiosidad e intentaba penetrar nuestro corazón para que nosotros pudiéramos examinar esta situación. Aún tenemos vestigios de religiosidad y el Señor nos daba algunos ejemplos y los ejemplos podrían haber estado aquí mismo dentro de nosotros, cuando juzgamos, cuando murmuramos, cuando hacemos un duro juicio de nuestros hermanos, cuando al ver a nuestros hermanos los vemos en la fragilidad y no los vemos en Cristo Jesús. ¿Por qué ocurre esto, hermanos? Nosotros hoy día estamos en un camino de preparación. Estamos caminando, estamos en la peregrinación. Estamos en lo que denomina la Escritura la santificación, en el proceso de la santificación del alma. Pero este proceso está basado y está puesto en una obra completa y consumada por Cristo en la cruz. Esto es un hecho cierto. Entonces, ¿por qué aún en nuestro corazón existen vestigios de religiosidad? ¿Por qué aún en nuestro corazón hay juicio duro contra nuestros hermanos? ¿Por qué en nuestro corazón, aún escuchando el llamado del Señor a servirle, nosotros seguimos
atesorando nuestras casas? Buena pregunta, ¿no? Esto es para cada uno de nosotros, y por cierto, partiendo por mí, hermano, que estoy comunicando esta palabra a ustedes. Esto es un tiempo que el Señor quiere, nos quiere pedir que nos levantemos. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y estábamos calentitos en la cama y venía nuestra mamá y nos sacaba la sábana disfrazada para que nos levantáramos para ir al colegio y a nosotros nos cargaba? Bueno, en esa posición estamos hoy día. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a servirle, a caminar con Él, pero también a madurar. Cuando un niño pequeño balbucea, nosotros hacemos gracias con eso, ¿no? Empieza a entregar sus primeras palabras y a nosotros nos parece simpático. Pero cuando es una persona adulta y sigue balbuceando, nosotros inmediatamente sacamos conclusiones que algo debe pasar, algún problema tiene esta persona, ¿verdad? Algún problema neurológico, porque sigue balbuceando, haciendo cosas de niño y ya es un adulto. Bueno, espiritualmente, hermanos, esto pasa también. Y es algo que cada uno de nosotros debe buscar en su corazón y en su vida. Qué terrible lo que les pasó a los profetas. Y aquí el Señor en una parábola se le está diciendo a los mismos. Y dice después en el versículo 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Bueno, aquí lo que podemos sacar por conclusión, que estos otros siervos se refieren a los profetas menores, que siguió el Señor mandando mensajes para que el pueblo se enderezara, y el pueblo seguía sin reconocer al Señor. Pero esto también pasa hoy, hermanos. También pasa hoy. No es algo que les ocurrió solo a los israelitas, también pasa hoy día. También nos pasa a nosotros en el día a día, cuando estamos ajetreados por las situaciones laborales, familiares o de lo que sea. El tiempo que hoy corre la humanidad, que vemos levantarse voces en todas partes del mundo. Vemos situaciones de conflicto, de guerras, vemos situaciones de incendios, de miles de hectáreas en todos lados. El mundo convulsionado que nos ha tocado vivir en esta generación que no reconoce al Señor como su Señor y Salvador. Y esta es la misión de la Iglesia, poder proclamar su palabra y que su palabra trascienda. Pero esto pasa por nosotros, pasa por la disposición de nuestro corazón para poder servir al Señor. Y dice que en el 37, y finalmente dice, les envió a su hijo, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? De Cristo Jesús. Y finalmente, después de todo lo que hizo el Señor, después de haberlo sacado de Egipto, después de haberlo pasado por el Jordán, después de haber formado una nación, de haberle dado reyes, profetas, la ley, después de haber habido inmensidad de palabra directa de Dios, el corazón del hombre seguía siendo el mismo, pecador. Y fue necesario que Dios Padre enviara a su Hijo que era Dios, pero se humilló a lo sumo y tomó forma de hombre en la matriz de la mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Pero parece que no fue suficiente. Mas los labradores, que representan a los líderes del pueblo judío, vinieron, vieron al hijo y dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y eso es lo que ocurrió, definitivamente. Pero en esta muerte hay gloria, hermanos.
hay una gloria identificable, que con la muerte del Señor se abrió el cielo para nosotros. Con la muerte de Cristo, el pecado murió, el pecado cometido por los primeros padres murió. Cristo lo llevó a la cruz y lo mató. Entonces, ¿por qué nosotros aún pecamos, hermano? Aquí está la diferencia que le hemos hablado muchas veces entre el pecado y los pecados. El pecado que nos condenaba porque estábamos muertos para Dios, por la herencia que veníamos trayendo a través de generación en generación en la humanidad. Y los pecados que eventualmente el creyente nacido de nuevo pudiera cometer, el cual sabemos por la palabra que tenemos abogado en Cristo Jesús. Pero la religión, los religiosos, no soportaron la venida del Hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque perdían privilegios. ¿Y eso no ocurre hoy día en el mundo no binario? ¿No ocurre también en nuestro corazón religioso? Cuando nos aferramos a nuestros conceptos religiosos, ¿quién pierde, hermanos? El Señor pierde. En el mundo religioso de hoy que vemos cosas tremendas, hermanos. La religión ha permitido tapar a Cristo, que no se vea. Para ello, que se vean los preceptos de hombres, que se vea la doctrina, que se vea la palabra en la letra, pero no en el espíritu. Pero eso también, hermanos, ocurre en nuestro corazón. Con nuestra religiosidad tapamos al Cristo que quiere vivir su vida en cada uno de nosotros. Este es un tiempo necesario, hermanos. Este es un tiempo que el Señor ha traído a través de su palabra para remecer nuestras vidas, nuestros corazones, para que el caminar en Cristo sea completo de Él, en Él y por Él. Y ya no en nosotros. Alguien me podrá decir, bueno, pero yo llego a mi trabajo y empiezan los problemas. Y yo llego a mi casa y los problemas continúan. Y yo tomo el metro y no hay metro, y más allá hay un problema, y las protestas y esto, y bueno, y qué pasa conmigo, y empiezo a sacar las cuentas, cómo resuelvo los problemas que tengo, y el Señor quedó guardado. Hermanos, esto a mí me pasa. Yo no sé si les pasa a ustedes también, pero a mí me pasa, y por eso los pongo delante de ustedes. No es algo que yo lo estoy acusando a ustedes, parto por mí mismo primero. Pero esto es lo que estamos enfrentando aquí. Estamos en una batalla, hermanos, en una batalla constante en la cual el Señor en palabras anteriores nos dio las armaduras y las armas para poder combatir esta batalla que es contra el maligno, que es un enemigo derrotado, que no tiene poder alguno con nosotros, pero nos asusta. Usa el bluff. Los que alguna vez jugamos póker sabemos lo que es el bluff. ¿O no? Subir la apuesta para que todos crean que tenemos las cartas perfectas y después no teníamos nada y los demás bajaron su apuesta y nos quedamos con el dinero. Eso se llama bluff. Y eso es lo que hace Satanás. Asustarnos. Pero hermanos, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es una realidad cierta hoy día. Y esto no es para la carne, hermanos. Esto es para el espíritu vivificado, que cada uno de nosotros tiene desde el momento que nació de nuevo. Pero ¿seguimos en nuestras cosas? ¿Seguimos en nuestros juicios personales? ¿Seguimos apuntando a los hermanos y viendo sus fragilidades? Dijimos el domingo anterior que este apuntar es así, hermanos. Qué bueno que se está filmando, ¿no? Para que aquí quede claro. Es así. No es para allá, es para acá, primero. Segundo y tercero. Cada uno tiene su propio juicio en Cristo. Y cada uno puede y necesita ver en su corazón
lo que el Señor le ha demandado. Esta palabra parece dura, hermano, y lo es, pero también es una palabra de ánimo. ¿Por qué saben qué? Les tengo una buena noticia, hermano. Cristo vive en cada uno de nosotros. Yo sé que esa noticia ustedes la saben, pero a veces se nos olvida. A veces la ignoramos en el fragor del día a día. Y pareciera que se nos viniera el mundo encima, hermanos. Y se nos olvida que tenemos un Cristo que vive su vida en cada uno de nosotros. Y esto no es porque nosotros éramos mejores o peores o bonitos o flacos o feos. No. No es por eso. Es porque hemos creído. ¿Qué les parece, hermanos? Porque hemos creído. Esto es por la fe. Usted vive su vida en Cristo Jesús por la fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Esta fe, hermanos, como hemos dicho muchas veces, tiene nombre. Se llama Cristo, el autor y consumador de la fe. Fijos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La misión del creyente es mantener fijos los ojos en Jesús. Cuando vienen las situaciones del día a día, nosotros sabemos quién nos habita. En el fragor de la angustia tenemos a Cristo Jesús. La vida cristiana, hermanos, no se puede vivir a medias. No se puede vivir por la carne, porque la carne no puede ser cristiana, porque no puede. La vida cristiana no se puede vivir a poquitos. O sea, ya voy a la reunión, después en la tarde voy a orar un ratito, mañana no puedo porque tengo que hacer esto y esto otro, pero pasado mañana sí puedo. Entonces oro un ratito en la mañana, después me voy a juntar con los hermanos en la tarde en la reunión, pero después vuelvo a mi casa y bueno, tengo que hacer un montón de cosas. La vida cristiana, hermanos, es Cristo en cada minuto y en cada segundo. No es que nosotros le damos espacios pequeños al Señor y bueno, y con eso estamos. Es parte, primero, por morir completo al yo. Y en segundo lugar, por vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Son dos cosas. Vivir en el Espíritu, en Cristo Jesús. Eso significa vivir desde el Espíritu vivificado, para que el Espíritu vivificado tome el control de nuestras almas, de nuestros sentimientos, emociones, voluntad, y no la carne. Esto es una batalla, hermano, completa, para todos los días, para todos los minutos, para todos los segundos. Pero Él venció. Él venció. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron al hijo que el padre le había entregado a los labradores. Bueno, el Señor lo sacaron fuera de la ciudad de Jerusalén y ahí donde murió. En el 40 dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué pasa con los incrédulos, hermano? ¿Qué pasa? Una persona muchos años atrás me puso en un dilema. Yo lo he contado algunas veces cuando me ha tocado compartir. Me dijo: ustedes, los cristianos, creen que solamente por Cristo la gente se va a salvar. Me dice: ¿qué pasa con un jíbaro del Amazonas brasileño que nunca ha visto la civilización y nunca podrá verla tampoco? ¿Cómo se va a salvar si no tiene ninguna posibilidad de escuchar la palabra que ustedes dicen que es? Yo a esta persona le llevaba 3 años predicando el Evangelio.
y le dije, mira, bueno, al principio no sabía qué decirle, pero el Señor nos inspira cuando estamos en una situación compleja, ¿no? Y el Señor puso en mi corazón lo siguiente: cada ser en el juicio final va a tener un juicio justo, y lo más probable es que esa persona del Brasil, del Amazonas, va a tener un juicio justo. La persona que me preocupa no es él, sino tú, le dije, que habiéndote predicado el Evangelio los últimos 3 años, aún no crees en el Señor. ¿Qué pasa con los incrédulos, hermano? Bueno, nuestras misiones, que hayan los menos incrédulos, que esa es la misión del Señor, de llegar a todos los corazones, a todas las vidas, a través de su cuerpo, que es la iglesia. Pero duro va a ser el Señor con las naciones y con la incredulidad, y eso es un hecho cierto. Pero nosotros, hermanos, tenemos un Señor, y ese Señor es para siempre. En el 40 dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué harán a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Esto es muy interesante. A los malos destruirá sin misericordia. Aquí se está refiriendo a un hecho que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el príncipe romano Tito invadió Jerusalén y murió una cantidad importante de israelitas, y destruyó todo a su paso, inclusive el templo, por lo que tengo entendido. Ustedes me corrigen si me equivoco. Y después dice: y arrendará su viña a otros labradores. ¿Quiénes son los otros labradores? Son los apóstoles. Pero yo iría más profundamente, en el ministerio apostólico. El Señor le ha pasado a su remanente, que ha creído en Él, el manejo de la viña, o sea, a la iglesia. El ministerio apostólico que sigue en los tiempos. ¿Y qué es el ministerio apostólico? El llevar la buena nueva a todas las naciones, hermano. Y esa es la misión de nosotros. Alguien me podrá decir: bueno, que yo no voy a poder ir nunca a otro país. Bueno, pero tiene vecinos, tiene hermanos, tiene papás, mamás que aún no son creyentes. Ahí está el trabajo de cada uno de nosotros. Ahí está. Alabado sea el Señor. Bendecido sea Cristo Jesús. El Señor que nos saca de nuestro letargo. Es que tengo mucho que hacer. Es que no me alcanza el tiempo. Es que las situaciones del día a día me embriagan. Y el Señor que te habita, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Puede la tribulación, hermanos, separarnos del amor de Cristo? ¿Puede la enfermedad, hermanos, separarnos del amor de Cristo? ¿Puede la desesperanza separarnos del amor de Cristo? ¿Puede la muerte separarnos del amor de Cristo, hermanos? Porque el Señor nos trajo su palabra, nos trajo las cosas del cielo a cada uno de nosotros para administrarnos y dar testimonio de Él. Este es un llamado a los corazones, a los creyentes con fuerza y poder, para que Cristo se manifieste en nosotros cada día. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es la piedra? Cristo. ¿Y quiénes son los edificadores? Originalmente, los líderes israelitas, llamados a edificar el templo.
Y dice, la piedra que desecharon los edificadores, cuando llegó a él, lo desecharon y lo mataron en la cruz. Dice, ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y estas cosas maravillosas a nuestros ojos. Cristo es la piedra de ángulo. También es la piedra del fundamento. Y también es la piedra cimera. Si nosotros empezamos a explorar esto, es muy importante amplificar un poco esta palabra para poder explicarla bien. En una construcción existen estas tres piedras, por decirlo. Hoy día se usa concreto armado, ¿no? Uno es el fundamento, la piedra que está en las fundaciones. Lo otro es la piedra del ángulo, es la que fortalece las uniones de las columnas. Y otro es la piedra cimera, que es la piedra que va sobre los soportes. Cristo es las tres. ¿Y por qué es las tres, hermano? Porque es la piedra fundamental, o las piedras fundamentales de la edificación a la cual nosotros hemos sido llamados como edificadores también. Sin Cristo no es posible la edificación, no es posible. Él es el fundamental en esta edificación. Esta edificación que desecharon, a los cuales el Señor vino. Yo he venido, dijo el Señor en un momento, a la mujer que se le puso por detrás. Él ha venido a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero también vino a los gentiles, que es lo que hablábamos en la palabra del domingo anterior. Los gentiles creyeron, hermanos. Esta mujer que vino por detrás al Señor, que era identificada como inmunda por la enfermedad que tenía, no le importó nada, hermano. Esta fe que no evalúa si tenemos derechos o no, esta fe que no evalúa si tenemos las capacidades o no, esta fe que no saca cuentas respecto a si nuestros conocimientos son suficientes. Esta fe simple, sencilla y necesaria es la que el pueblo gentil le demostró al Señor. Y esta mujer es un ejemplo de eso. El Señor vino a toda la humanidad. El Cordero que murió para quitar el pecado del mundo, ¿no? Pero el mundo no le conoció. Este es un punto, hermanos queridos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca los frutos de él. Cristo es la piedra de tropiezo para el pueblo judío, que no creyeron en el reino de Dios, que estaba en medio de ellos y fue quitado. Pero la palabra anterior nos mostraba que también aquellos que crean accederán a la salvación al final, después de los gentiles, es lo que nos decía la palabra anterior. Pero Cristo fue piedra de tropiezos para ellos, pero también es piedra de tropiezos para nuestra religiosidad, hermano. Y es necesario reconocer eso. Es necesario avanzar en eso, en nuestra identificación, que pueda determinar la cantidad de religiosidad que pueda haber en nuestro corazón. La otra gente que aquí se refiere, para que produzca fruto de él, es la iglesia. Es la iglesia. Somos nosotros, hermanos. El pueblo escogido no le conoció, lo desechó. Y había otro pueblo, de otro redil, como dice la palabra, que somos nosotros, que hemos conocido la palabra del Señor, que hemos nacido de nuevo, que hoy día estamos caminando en Cristo Jesús. A veces
3 pasos para adelante, 2 para atrás, 4 para adelante, 3 para atrás, y así estamos, hermanos. Pero estamos caminando en Cristo Jesús hoy día. Y yo los animo, hermanos, porque tendremos muchas dificultades, eso es un hecho cierto. Pero como ya decíamos varias veces, Cristo no se ha movido ni un milímetro en nuestra vida. Y esto es una realidad. Dice en el 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. En la primera parte se está refiriendo al mundo religioso, y en la segunda parte al mundo, cuando le cae la piedra encima, al mundo que no creyó. Unos serán quebrantados, los otros serán desmenuzados, dice aquí. En otra traducción dice esparcidos o desintegrados. ¿Ah? Exactamente. Pero, hermanos, nosotros estamos caminando en Cristo. Nosotros hemos creído. Pero también el Señor nos confronta día a día, a cada uno de nosotros. Y yo me pregunto, este Cristo que vive en nosotros, Cristo en el creyente, ¿cuál es la relación que hoy día tenemos con el Señor? ¿Cuál es? ¿Es una relación religiosa? ¿Es una relación por costumbre? ¿O es una relación con vida real, con vida nueva, viviendo en el Espíritu y andando en el Espíritu? Esa es la relación que hoy día tenemos. Cada uno de nosotros tiene que sacar sus propias cuentas. Cristo es piedra de tropiezo para la religiosidad. Prefiero decirlo de esa manera que hablar de los religiosos. Para la religiosidad no pueden andar juntos. Esto es un ánimo, hermano. Esto es un ánimo. Esto es un ánimo para los tiempos que vienen. Pero nosotros andamos por la fe, por la gracia y por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros por el solo hecho de creer. Si usted cree que no tiene las aptitudes para servirle o las capacidades, yo le tengo que decir que ya está capacitado o capacitada por el hecho de que su Señor vive en usted, ya tiene las capacidades. Ahora esas capacidades debemos usarlas, trabajarlas, vivirlas, comunicarlas. ¿O no, hermana? Amén. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo. Un tiempo, por cierto, duro, difícil para cada uno de nosotros. Pero también he podido ver la obra del Señor en medio nuestro. En el día a día, cuando estábamos desesperados y llegaba el Señor y las cosas se iban solucionando, una tras otra. Cuando veíamos negro, el Señor nos ponía una luz delante. Cuando veíamos que todo se caía, ahí estaba nuestro Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Yo le doy gracias al Señor una y otra vez. Bendito sea, Señor. Tú que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú que eres santo, Señor. Tú que nos has traído esta palabra. Que nuestro corazón duro no escuchó la voz de los profetas. Que traíste a tu Hijo. Y tu Hijo fue muerto por los malos labradores. Los que nos quisieron desprenderse de sus religiones. Y no fueron capaces de ver tu vida, Señor. Pero lo que ocurrió ahí en la cruz fue grandioso, Señor. Tú moriste en la cruz, pero también resucitaste. Ascendiste a los cielos y hoy día estás sentado a la derecha del Padre.
dando testimonio. En tu muerte fue derrotado el diablo, lo que permite que hoy día nosotros somos más que vencedores en ti, Señor. No en nosotros, no en algo que pudimos haber hecho nosotros, sino por el simple hecho de haber creído que tú eres Señor y Salvador de nuestra vida. Amén.